En primera instancia me voy a presentar, mi nombre es Paola Latancio, soy asistente del Servicio de Cirugía Torácica del Instituto del Tórax Hospital Maciel y voy a pasar a presentarles una serie de temas correspondientes a la seccional de Patología Torácica del Departamento Básico de Cirugía del profesor Dr. Ricardo Fernández. En esta instancia vamos a hablar de la patología de la ocupación pleural. Dado que esto es un tema sumamente extenso, vamos a delimitarlo. Vamos a estar haciendo una breve reseña anatómica, definiremos la ocupación pleural, la patología, clasificaremos las mismas, hablaremos de los diagnósticos en las ocupaciones pleurales no traumáticas, el tratamiento y su manejo inicial, las indicaciones del mismo, las tácticas y las técnicas quirúrgicas. Comenzando por la reseña anatómica. La pleura es una membrana serosa que se pliega sobre sí misma que recubre todo el pulmón, llamada pleura visceral, y la pared torácica, pleura parietal. Histológicamente, la pleura está formada por dos capas, una capa de células mesoteliales, las cuales pueden ser planas, cuboideas o cilíndricas, con microvellosidades hacia el espacio pleural, y otra capa de tejido conjuntivo basal y de soporte. En cuanto a la vascularización, la pleura visceral recibe la misma por parte de la circulación bronquial, la pleura parietal de las arterias y venas intercostales. Con respecto a la inervación, la pleura visceral se encuentra inervada por fibras simpáticas de T2 a T5 y por fibras vagales, siendo esta insensible. La pleura parietal, a su vez, se encuentra inervada con fibras nociceptivas procedentes de nervios intercostales y nervio frénico. Decimos entonces que la pleura visceral es aquella que se encuentra en íntimo contacto con el parénquima pulmonar, que recubre toda la superficie del pulmón, inclusive las cisuras. La pleura parietal es aquella pleura que recubre la pared torácica, el diafragma y el mediastino. Tanto la hoja visceral como la parietal se unen a nivel de los cilios, realizando su repliegue y delimitando entre ambas hojas el espacio pleural. Del punto de vista topográfico, la pleura parietal se divide en diferentes sectores. En el sector superior encontramos la cúpula pleural, que es aquel sector pleural que se proyecta por encima de las clavículas y que se encuentra reforzado por la fascia endotorácica. La pleura diafragmática es aquella que recubre las cúpulas diafragmáticas, está separada por la fascia endotorácica y fusionada al diafragma en los sectores laterales. La pleura esternocostal es aquella que recubre las costillas y el esternón. La pleura mediastinal es donde ocurre la reflexión pleural antes mencionada entre las hojas visceral y parietal, que se extiende hasta la columna vertebral y el esternón recubriendo el mediastino y forma en el sector inferior el ligamento pulmonar. El espacio pleural queda definido como aquella cavidad virtual que está comprendida entre ambas hojas pleurales, visceral y parietal. Se desarrolla embriológicamente entre la tercera y la séptima semana de gestación a partir de la somato y esplacnopleuras. Es bilateral. Las cavidades pleurales derecha e izquierda no están comunicadas en el humano embriológicamente. Si bien el espacio pleural es continuo, existen diferentes sectores a nivel de la cavidad pleural donde se produce una mayor acumulación de líquido. Estos se denominan recesos y existen fundamentalmente tres: el receso costo-mediastinal en el sector anterior, el receso freno-mediastinal en el sector inferior y en el sector lateral el receso costo-diafragmático, que es aquel de mayor extensión y volumen. El espacio pleural, si bien es una cavidad virtual, presenta un contenido mínimo que son 0,1-0,2 mililitros kilo de líquido seroso, cuyo origen es de un ultrafiltrado de los capilares subpleurales hacia el espacio pleural por diferencia de presiones hidrostático-oncóticas. Este líquido es hiponcótico, contiene aproximadamente 1 gramo de decilitro de proteínas. El líquido de este espacio pleural surge del balance dinámico entre la producción y la reabsorción del mismo. Su producción es 0,1-0,4 mililitros kilogramo hora y su reabsorción a través del sistema linfático subpleural parietal tiene una velocidad de reabsorción de 0,1-0,15 mililitros kilo hora, aproximadamente una capacidad de absorción de 700 mililitros por día. En cuanto a la fisiología, la presión de la cavidad pleural es subatmosférica, negativa, con una presión de -2 a -5 centímetros de agua durante el reposo, llegando en la inspiración a su máxima negatividad de -25 a -30 centímetros de agua. Estas diferencias de presiones permiten mantener un gradiente alvéolo pleural de 60 milímetros de mercurio, que es lo que evita que se acumule el gas en la cavidad pleural. La presión negativa intrapleural es aquella que mantiene la posición de la pleura parietal y la visceral y que transmite el movimiento de la pared torácica al pulmón. Permite el desplazamiento y el adecuado funcionamiento pulmonar durante la respiración. La ocupación pleural se define entonces como la pérdida de la virtualización del espacio pleural, el cual pasa a ser real. Este pasa a ser real por presentar un contenido que puede ser gaseoso, líquido, sólido o mixto. Existe siempre asociado un colapso pulmonar en grado variable.
Existen varias clasificaciones de las ocupaciones pleurales. Nosotros no vamos a hacer referencia a la clasificación según el contenido de las mismas. Cuando la ocupación pleural es líquida se denomina derrame pleural. Este derrame pleural tiene diferentes características. Cuando es un líquido pleural citrino se denomina hidrotórax. Cuando existe sangre dentro de la cavidad pleural, hemotórax, la presencia de pus determina el empiema, la presencia de linfa, un quilotórax y el líquido hidatídico, hidatidótórax. La ocupación pleural aérea se denomina neumotórax y cuando existe tanto aire como líquido se denomina hidroneumotórax. El diagnóstico de las ocupaciones pleurales es clínico-radiológico. Clínicamente, los pacientes presentan sintomatología muy variable, que puede ser común a todas las ocupaciones pleurales o que puede ser característica de cada una de las mismas. Los síntomas generales pueden ser la disnea, la cual es el síntoma más frecuente, puede llegar a ser muy progresiva hasta hacerse de reposo, la presencia de una tos que es irritativa e incrementa con el decúbito del paciente, o el síndrome de irritación pleural, que está dado por un dolor pleurítico tipo punta de helado que incrementa con la tos y con la respiración profunda. La presencia del examen clínico de un síndrome de rarefacción, que está dado por la presencia de una hipersonoridad, disminución del MAVE y de las vibraciones, traduce la ocupación pleural gaseosa o neumotórax. Cuando un paciente se presenta con abolición de murmullo alveolo vesicular y de las vibraciones y matidez al examen clínico, decimos que se trata de un síndrome menos, el cual traduce la presencia de una ocupación pleural líquida o derrame pleural. En cuanto a la imagenología, el par radiológico de tórax de frente y perfil es el gold standard, es el primer estudio que uno debe solicitar para lograr confirmar el diagnóstico y evaluar fundamentalmente la entidad de la ocupación pleural. Podemos encontrar diferentes imágenes. Cuando existe una presencia de una hiperclaridad con ausencia de trama broncovascular a dicho nivel, más la presencia de un borde pulmonar, el cual es visible, decimos que estamos frente a un neumotórax o una ocupación pleural aérea. Cuando el par radiológico muestra la presencia de una opacidad homogénea en vírido esmerilado que predomina en un sitio declive de la cavidad torácica y que tiene una tendencia, que puede existir o no, de ascender a la axila, decimos que estamos frente a un derrame pleural. La tomografía de tórax es un estudio que es complementario a la radiología. Hoy en día se utiliza con contraste intravenoso, ventana mediastinal y pleuropulmonar. Permite una evaluación más completa de toda la cavidad torácica, descartar la presencia de diagnósticos diferenciales y es el estudio que tiene un 100% de sensibilidad para diagnosticar las ocupaciones pleurales de escasa entidad que no son visibles en la radiología. La ecografía torácica es una herramienta muy útil para el cirujano, presenta una mayor utilidad en las ocupaciones pleurales líquidas, permite la evaluación dinámica del paciente y del derrame, es técnico dependiente como contrapartida, pero es útil para guiar al técnico para realizar los procedimientos diagnósticos o terapéuticos. En cuanto al tratamiento de las ocupaciones pleurales, los objetivos del mismo son lograr la evacuación del líquido o el aire de la cavidad pleural, restaurar la presión negativa de la misma, favoreciendo de esta manera la reexpansión pulmonar y mejorando la sintomatología del paciente. Todos estos objetivos se logran mediante una maniobra mínimamente invasiva que es la colocación de un drenaje pleural. El drenaje pleural vamos a pasar a hablar ahora a continuación acerca de su técnica de colocación, sus indicaciones, contraindicaciones y controles.